un alfiler o un gilet, ¿qué es lo que pasa? Queda flotando en toda la superficie del agua. Si ustedes lo tiran por acá, eso queda flotando. ¿Pero por qué queda flotando? Ya, ahora, la tensión superficial. Lo que pasa es que en el interior del agua, sabes que acá hay moléculas de agua, por acá moléculas de agua y más moléculas de agua, ¿no? Saco, acá lo pongo, una molécula de agua. ¿Ok? Una molécula de agua va a tener unida a su alrededor un montón de moléculas de agua. ¿Ok? Y estas moléculas de agua van a interactuar entre sí atrayéndose, ¿no? Con fuerzas, obviamente. Entonces, esta molécula de agua va a sentir una fuerza de atracción con la otra para este sentido, para otra con este sentido, para otra con este sentido, para otra con este sentido, y así, ¿no? Ya. Y si ustedes se dan cuenta, estas fuerzas se anulan entre sí. Esta fuerza de acá se anula con esta fuerza de acá se anula con esta, y esta con esta, ¿no? Entonces, eso hace que las moléculas de agua que no están en la superficie es esto, esta es la superficie, hace que las moléculas de agua que no están en la superficie sean menos densas, o sea, tengan un mayor volumen. O sea, la separación entre moléculas sea mayor. O sea, esta molécula con esta molécula va a tener una separación mayor dentro del agua, o sea, dentro del recipiente, en comparación con la superficie. Ahora, nos vamos a ver la superficie, que sería esto por acá, sí. Ya nos vamos a ver la superficie. Ahora, si vemos la superficie, ¿qué es lo que pasa? En la superficie, en las moléculas que están en la superficie, ¿qué es lo que pasa? Estas moléculas están unidas con otras moléculas de agua que están a sus lados, pero no unidas con moléculas hacia arriba, porque hacia arriba está el aire. Entonces no tienen ningún tipo de fuerzas con las que se unan con otras moléculas hacia arriba, ¿no? Porque no hay, está el aire ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta molécula de acá y todas las demás en sí, pero nos enfocamos en esta, va a sentir o va a tener una fuerza de atracción con otras moléculas que van a apuntar hacia su dirección, pero como no hay otras moléculas por acá que estén dando más fuerzas, no hay, estas fuerzas de acá no se van a anular, no se van a anular. Entonces es como que esta fuerza de acá empuja a la fuerza de esta molécula de acá y hace que, pucha, que esta molécula de acá, que estas moléculas no estén tan pegadas. Eso es lo que hace estas fuerzas. O sea, cuando hay una molécula de agua que está adherida o unida con varias moléculas a su alrededor, estas fuerzas, como van en todas las direcciones, van empujando, entonces se van anulando y ya pues se van separando, por así decirlo, un poco las moléculas. Pero en este caso, no, en esta zona de acá no hay moléculas. Entonces, esta fuerza de acá va a actuar sobre esta molécula y como es una fuerza de atracción, todo esto de acá se va a atraer. Estas dos moléculas se van a atraer y se van a juntar. Se van a juntar más de lo que deberían o en comparación con el interior del agua. Entonces, en la zona superficial, en la superficie del recipiente, las moléculas de agua, por lo mismo que no hay estas otras moléculas por encima, van a estar más unidas. ¿Ok? Van a estar más unidas, ¿por qué? Porque no hay esas fuerzas que se vayan anulando, pues. ¿Entiendes? Y además de estar más unidas, van a estar más fuerte unidas también. En la parte de la superficie del recipiente. En toda esta zona. Y un poquito más abajo, tal vez, ¿no? Por acá. Van a estar así bien unidas las moléculas. En esta zona. Y van a ocupar un menor volumen. ¿Por qué? Porque están más unidas. Entonces las moléculas de acá van a estar más fuerte unidas y la separación entre moléculas va a ser menor también. Entonces, es por esto que se explica la tensión superficial. En la superficie,
el agua está más densa y más fuerte unida. Entonces es como que se genera una capa fuerte ahí. ¿Ya entendieron ahí? ¿Vive alguien? Prácticamente siendo que las de adentro, las que están más adentro están más densas y tienen Menos densos. menos densas y tienen menor fuerza. Eso es debido porque ya esa fuerza ya no se anula, mientras que las que están arriba hay justamente ese perímetro donde está compuesto alineado con el aire y ya no está esa fuerza que lo va a contradecir. Por lo tanto, todas las fuerzas van hacia arriba, por así Ajá, y es decirlo. como que se junta, pues todas esas fuerzas de atracción va a hacer que las moléculas estén más atraídas, pues. Y como ya no hay nada que lo contrarreste alrededor, en esa zona de la superficie va a estar todo más junto y más denso y más Ok, fuerte unido. entendí. Ya, esa es la tensión superficial. ¿Entendieron todo? Esto solamente tiene que ver con cohesión nada más, ¿no? Exactamente, solamente con cohesión, porque adhesión es la unión de moléculas de agua a superficies, ¿ok? A superficie. Ya. Ahora, si ustedes están viendo su diapositiva, lo que sigue es bueno, sigue la viscosidad, que es la resistencia a fluir, ya, eso es el propio algo de una sustancia. Y después seguimos con la capilaridad, ¿no? Que la capilaridad es explicada por las fuerzas de cohesión, adhesión y la tensión superficial. Vamos. Ahora, la capilaridad. A ver, la capilaridad. Ahora, las moléculas de agua, cuando entran en contacto con una superficie, que en este caso es esto que está acá, si ven el puntero, toda esta zonita que está acá es una superficie, ¿ok? Cuando las moléculas de agua se unen o están en contacto con alguna superficie, esta superficie va a atraer a las moléculas de agua, ¿ok? Entonces ahí se va a generar una fuerza de adhesión de las moléculas de agua a una superficie, ¿ok? Y esta superficie va a atraer tan fuertemente a las moléculas de agua que ¿qué es lo que va a hacer? Que va a hacer que estas moléculas de agua que están acá, que están teniendo contacto con la superficie, perdón, claro, con la superficie del tubo, este, tiendan a subir, ¿me entiendes? Porque el tubo las está trayendo, esta superficie está trayendo las moléculas de agua acá, entonces las hace subir, pero deberían subir en todo caso solamente estas moléculas de agua, no solo las que están en contacto con, con la superficie, pero no es así. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de cohesión también entre moléculas. Entonces, si estas moléculas de acá suben por adhesión, porque la superficie está que los atrae, pero estas moléculas de acá también están cohesionadas, o sea, unidas con otras moléculas de agua. Entonces, mientras esto va subiendo, las fuerzas de cohesión entre moléculas de agua hace que estas moléculas de agua arrastren también a todas las demás moléculas de agua. ¿Me entiendes? Y siempre se va a generar este tipo de menisco que se le dice acá. Siempre se va a generar esto porque, bueno, obviamente porque las moléculas de agua están en contacto con esas superficies, ¿no? Entonces se elevan un poquito. ¿Por qué? Porque están siendo fuertemente atraídas justamente en esa zona las moléculas de agua. Entonces sube un poco el nivel en esta parte. En esta parte central no, porque estas moléculas de agua que están en el centro no están en contacto con la superficie. Ya. Ahora, ¿de qué va a depender la altura la cual ascienda el agua? Va a depender bastante del diámetro del capilar. Este es el capilar. Entonces,
¿Pero por qué? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son fuerzas, como les estoy diciendo, ¿no? O sea, esta superficie va a atraer con una fuerza a estas moléculas de agua, ¿ok? Si las moléculas de agua son pocas, esta, esta superficie las atrae sin problemas, porque no hay, no hay nada que lo impida. Pero si es un montón de agua lo que se necesita, lo que va a querer atraer esta superficie, ahí hay un problema, porque el agua también pesa. Entonces, el agua tiene su propia fuerza, que es su fuerza de gravedad, su peso. Entonces, esas fuerzas de atracción, de adhesión, tendrían que vencer a esas fuerzas de gravedad para poder atraer a estas moléculas y hacerlas subir. Entonces, es por esto que mientras más pequeño sea el radio del capilar, más pequeña va a ser la cantidad de agua que va a ser atraída por esta superficie de acá. Entonces va a ser más fácil poder elevarla. Pero si el capilar es más grueso, o sea, el radio del capilar es más grueso, es mayor, la masa de agua que va a intentar elevarse o va a intentar ser atraída por esa superficie va a ser mayor, entonces va a ser más difícil. Y la altura que se va a elevar el agua va a ser menor. ¿Ya se está entendiendo? Sí se entiende. Ya. Ahora, ya lo que tiene que pasar es que, para que esto suceda, ¿no? Es que las fuerzas de adhesión, para que el agua suba por un capilar, las fuerzas de adhesión, o sea, estas fuerzas que están acá, tienen que ser mayor a las fuerzas de cohesión entre las moléculas. ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes saben que las moléculas de agua por acá están juntas entre sí. Y por acá de repente ya está, ¿no? Otra molécula de agua cerca a la superficie. Pero si esta molécula de agua, la fuerza de atracción con la molécula que está acá, o sea, con una fuerza de cohesión, esta fuerza de cohesión es más fuerte que la de adhesión, entonces el agua no va a poder subir. ¿Por qué? Porque esta fuerza de adhesión es más débil, pues. Esta fuerza que empuja hacia acá es menor que esta fuerza que está empujando hacia acá, hacia las otras moléculas de agua. Entonces el agua no podría subir, pues, ¿no? Y no se podría generar este menisquito, ¿no? Este menisco que ven acá se genera, ¿por qué? Porque estas moléculas de agua que están en contacto con la superficie acá van a tender a estar más arriba, ¿por qué? Porque están teniendo contacto con la superficie que las atrae. ¿Ya? Y ahora, cuando las fuerzas de adhesión, o sea, estas fuerzas que están acá, entre molécula y superficie, si estas fuerzas son menores que las de cohesión, se va a generar tipo un menisco inverso, ¿no? Esto ya dato, ¿no? Por si acaso, para no rompernos la cabeza. Por ejemplo, en el mercurio, ¿no? Sucede eso. Ya bueno, eso es todo con respecto a capilaridad. ¿Sí entendieron? ¿Alguien no entendió? Sí se entiende. Ya. Toque, gente. Menos mal hemos empezado temprano. Y ahora, bueno, esas fuerzas explican la capilaridad, ¿no? Y acá la profesora también lo ha explicado. Te hablan de la altura, ¿no? Dentro de un capilar, el radio del capilar. Y acá te hablan las fuerzas acá te hablan lifting force, o sea, las fuerzas de elevación va a ser igual a la circunferencia por la tensión superficial, es lo que te dice, ¿no? Y las fuerzas o sea, las fuerzas que van hacia abajo van a ser igual al peso por el área, por la densidad, por la aceleración de la gravedad. Como les dije, ¿no? Va a depender de la cantidad de agua que se quiere elevar, ¿no? Si es mucha agua no se va a poder elevar pues, porque es pesado.
Bueno, y en un equilibrio las fuerzas hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas hacia abajo. Ya, bueno, y resolviendo, para la elevación del agua, eh, igualando estas cosas en el equilibrio, ¿no? Como dicen acá, las fuerzas de elevación con las fuerzas que van hacia abajo, se llega a esta fórmula, ¿no? Se llega a esta fórmula nada más. Y, bueno, igualando estas ecuaciones y ya, bueno, despejando todas estas cositas, llegas a tener la altura, ¿no? O sea, puedes calcular la altura en realidad. Cuando tienes tu capilar, teniendo tu radio el radio del capilar, la cantidad de agua que quieres subir y todo esto, puedes llegar a saber a qué altura va a llegar a subir el agua en tu capilar, ¿no? Y ya está. Y acá, por ejemplo, te dan ya cosas medidas, calculadas, que con un capilar de 1 micrómetro, el agua puede elevarse 1,49 metros. Es un pincho. No sé si se dan cuenta, es un montón. Es 1,49 metros. Es casi la estatura de Miriam, si no me equivoco. Junior dice, ¿puede entrar alguien más a la REU? ¿Quién es Junior? Perdón, Joaquín. Joaquín, ¿qué pasa? ¿Está o no? No sé. ¿Qué pasa, hermano? Deja de golpear, loco. Puta madre. ¿Verdad, y Valerie? Ah, no, Valerie está en Oxapampa. Ella está sin señal, sin nada. Pucha madre. Y ahora para el examen de mañana. Me ha dicho que por favor, que para que me siente a su lado y que le pase las respuestas. Es lo único es lo único que le queda, porque yo le dije, o sea, no vayas, o sea, yo ni cagando voy, no, pero la vida es una, que no sé qué cosa. Y yo le digo, bueno, anda, pues. Ni Bueno, cagando. yo me siento atrás tuyo a tu parte derecha. Ya, aquí quiero negar. Mañana Yo sí salgo voy tempranazo. Si 8 y les soy 10. sincero, si les soy sincero a ustedes, yo voy a memorizar todas las respuestas. Claro, de ley. Claro, pero sería mejor que traten de entender también, porque algo se les puede prender el foco ahí. Así que, Por eso Ah, estoy eso sí. escuchando. ya, bueno, como les decía, ¿no? Acá hay cálculos, ¿no? Como les decía, ya con el radio del capilar de 1 micrómetro se puede llegar a una altura de 1,49, ¿no? Es un montón. Ya cuando va aumentando, obviamente, el radio del capilar, se disminuye la altura, ¿no? Por lo mismo que ya es más agua la que se intenta elevar. Sigamos. Aunque miren, con un radio de 75 micrómetros son 0,02 metros, si no me equivoco, son 2 centímetros. 2 centímetros, sí. Está bien, ¿no? Sigamos. Puta, recién voy en las 7, concha su madre. Ay, Dios. Aguante, ya, tranquilos nomás. Nada más. Era para empezar desde el viernes. Bueno, igual es temprano, ya. Fuerza tensil hace referencia a la resistencia a las fuerzas de tensión. O sea, cuando de repente a un material se le aplica algunas fuerzas de tensión, estas no se rompen. Se habla de la fuerza tensil que tiene, ¿no? O sea, la resistencia a no romperse por esas fuerzas de tensión. Ya. Procesos de transporte, difusión. Esto también he visto que es pregunta. Procesos de transporte del agua, ¿ok? Difusión, proceso por el cual las moléculas se mezclan, resultado de una agitación termal al azar. Una agitación termal es una agitación vigorosa nada más del agua. Las moléculas se mueven de una región de mayor concentración a una de menor concentración, cuando se quieren mezclar, ¿no? Y ya está, y a la final se llega a mezclar todo, ¿no? Pero es el proceso por el cual las moléculas se mezclan como resultado de una agitación termal al azar. Esa es la difusión, la mezcla de las moléculas de agua. Ósmosis, como ustedes saben, es el movimiento de un solvente
no necesariamente tiene que ser agua, como el agua, en este caso, a través de una membrana. O sea, es el movimiento de un solvente, o también puede ser el agua, a través de la membrana. Y ustedes saben que va a tender a moverse de mayores potenciales a menores potenciales, ¿cierto? Ustedes ya saben eso. Como acá podemos verlo, ¿no? El agua pura obviamente tiene un potencial de 0, ¿no? Y ya cuando se le agrega sacarosa, el potencial osmótico disminuye y hace disminuir el potencial hídrico, ¿no? Ya. Ahora,